Bienvenido a este curso, en el cual vamos a tratar de encontrar los mecanismos, herramientas y motivación para que puedas cambiar tu comunidad, tu sociedad y tu país. Todos los países necesitan que la sociedad se organice y que se encuentren los liderazgos que nos motiven y nos lleven ese cambio. Tú puedes ser uno de esos líderes, quizá lo eres ahora mismo. Desarróllate y acompáñanos en este curso para que podamos cambiar tu comunidad, tu sociedad y tu país. Saludos amigos y bienvenidos a este curso de acción social, de poder social, que les va a ayudar mucho en el entendimiento de las capacidades y posibilidades que tiene el pueblo cubano en sus manos para cambiar la historia, cambiar la situación, cambiar sus vidas. Es una nueva esperanza, una nueva posibilidad que no es algo nuevo, es algo que ha triunfado en diversas partes del mundo bajo regímenes totalitarios idénticos al que ustedes están padeciendo. Son caminos que han tenido éxito y que ustedes pueden ensayar, que ustedes deben conocer y que posiblemente puedan hacerlo e implementarlo de una forma muy eficiente. Son caminos para cambiar su vida, para cambiar la situación trágica, desastrosa que ha estado viviendo Cuba por 61 años. Los invito a que lo estudien, a que lo consideren y a que lo evalúen. En sus manos está. Saludos amigos, te damos la bienvenida al curso de Poder Social. Sí, este curso de Poder Social pretende que compartas los conocimientos, el contenido, las experiencias vividas en regímenes dictatoriales, sobre todo en Europa del Este, donde aprendas lo importante que tiene, lo importante que es desde la sociedad, desde las diferentes organizaciones sociales, tejer ese entramado conocido como sociedad civil. Así que te invitamos a que participes en este seminario de Poder Social. Organizar es aprender, y aprendiendo se organiza mejor. El objetivo de este curso es contribuir a fortalecer desde la base del conocimiento al proceso natural de organización social independiente que ya está ocurriendo en Cuba. Bueno, es un placer tener aquí a quien considero un gran amigo, un historiador, un filósofo de la historia, Álvaro Alba. Álvaro tiene una extensa experiencia académica y también como periodista, viviendo en Europa Central, en Rusia. Y hoy venimos a hablar con él sobre un tema que es central para todos nuestros esfuerzos, que es el meollo de este curso que estamos llevando a cabo. Bueno, en primer lugar, Álvaro, gracias por estar aquí en esta... Gracias por la invitación. El comunismo decía ser la encarnación del poder social. Decían ser la vanguardia de los deseos más profundos de un pueblo. Sin embargo, de forma interesante, el quebrantamiento del comunismo en Europa Central, no sé tanto en Rusia, tendría que preguntarte a ti sobre eso, vino precisamente cuando el poder social rompió con el control comunista. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, indiscutiblemente que en noviembre del 2020 estamos celebrando el fin del régimen comunista en Europa Oriental primero, después en todo el sistema hasta la Unión Soviética, que ocurrió en el año 91, y ahora en el 20 estamos, digamos, en la etapa media, del 89 al 21, y por eso es bueno recordar que en aquellos momentos, toda aquella implosión dentro del sistema socialista vino por quebramiento social, por una partición, por unas ranuras que venían de antes, pero que se hicieron tan fuertes y tan marcadas que llevaron a los diferentes países a manifestarse socialmente primero, económicamente después y políticamente al final. Repasando, el país más grande era la Unión Soviética. La Unión Soviética llegó un momento cuando ya estaba Mikhail Gorbachev en el poder, que las exigencias sociales eran abrumadoras en contra del Kremlin. Primero, había un movimiento de madres en contra de la guerra de Afganistán, porque regresaban los hijos en cajas selladas, las madres protestando, querían enterrarlo, como según la tradición ortodoxa rusa, había secretismo para dar los nombres de los fallecidos, y empezó un movimiento
primero en las páginas de Novedades de Moscú, que fue uno de los periódicos, uno de los semanarios más progresistas en la época de la perestroika, exigiendo el conocer lo que estaba pasando en Afganistán. Y la temperatura social fue aumentando hasta el punto que cuando viene en el año 89 el primer Congreso de Diputados de la Unión Soviética, en el cual pueden participar y son electos personas como Boris Yeltsin, que había sido destituido de primer secretario del partido de Moscú, y estaba de viceministro de la construcción, donde entra en ese parlamento Anatoly Sobchak, que después llegaría a ser el alcalde de San Petersburgo, y uno de sus protégés es el presidente Vladimir Putin. Estaba Andrei Sájarov. Y Andrei Sájarov fue el primero que desde la tribuna del Parlamento exigió que se dieran a conocer los nombres de los fallecidos, la cantidad de víctimas que costaba aquel conflicto social, aquella invasión que se inició en diciembre del 79, del cual cuando él la criticó fue enviado a Gorky, en la Siberia, en la ciudad de Gorky. Estaban las protestas de los mineros exigiendo unos mayores aumentos de salario, los obreros, las huelgas que paralizaron todo el Donbass, toda la cuenca minera, sobre todo de carbón. ¿Y qué pasó con el control de los sindicatos del partido sobre esos obreros? ¿Cómo lo rompieron? Rompen porque empiezan a crearse sindicatos independientes. En la misma Rusia. En la misma Unión Soviética. Los mineros son los primeros que crean sindicatos independientes, a semejanza de lo que ya había pasado en Polonia, en los astilleros de Gdańsk. ¿Solidaridad los inspiró? Totalmente. O sea, los mineros, sobre todo, fue la clase social dentro del proletariado, dentro de los términos que decían de unidad entre el proletariado y el campesinado. Los mineros son los que se demarcan y empiezan estas protestas. Hubo un verano que paralizaron el país, 88, 89, y paraban los trenes, no había carbón, fue un invierno muy crudo en términos de la calefacción y las demandas que hacían. ¿Tú estabas en Rusia en aquel momento? Yo estaba en la. ¿Y qué te pareció ver aquello? Mira, yo estaba en Ucrania, en Odessa, fue donde estudié y donde me gradué primero. Y recuerdo que allí, cuando empiezan estas protestas, Ucrania, aparte de todas estas, digamos, demandas generales o todo soviéticas, tenían sus propias demandas políticas, sociales, que era primero que el ucraniano fuera la lengua nacional. Y había un movimiento independentista ucraniano muy fuerte, con muchas raíces en la sociedad. Que nunca desapareció. Nunca desapareció. Si nos vamos a abstraer ante la época de la Segunda Guerra Mundial, en los primeros comunistas ucranianos que se integran al régimen soviético, todo aquel que ha leído la Guardia Blanca de Bulgakov recuerda ese Kiev convulso con tropas alemanas, del directorio, Simón Petura, de Simón Petura, todo aquello, que lo que hacen es, todas aquellas convulsiones dentro de Ucrania llevan al establecimiento primero en Kharkov del poder soviético como capital, y después se expande a todo el país. Vienen todas esas, le quitan territorio a una parte de Ucrania por el Tratado de Brest, lo recupera después Stalin en el 39 cuando ocupa a Polonia. Y siempre, y esto hay que reconocerlo, a veces nosotros hacemos valoraciones de momento. El ucraniano, cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, ve al alemán como un libertador en contra del régimen soviético. Y no fueron los únicos, pasó así en el Báltico, en la India, en Singapur se forma un ejército indio con el apoyo de los japoneses para combatir contra los colonizadores británicos de la India. O sea que no era un fenómeno europeo el que se unieran personas de la misma nación para combatir contra los que ellos consideraban usurpadores. Entonces hubo un estrato de la sociedad que el comunismo nunca pudo controlar completamente en estos países. Mira, Alexander Solzhenitsyn, ese gran escritor ruso, a pesar de haber sido capitán del ejército soviético, de haber sido detenido en enero del 45 en lo que hoy es Kaliningrado, pero en aquella época era Prusia,
En el archipiélago Gulag tiene un recuento de los pueblos que él llamaba los pueblos deportados, que decía que aparte de los ucranianos, todos estos 3 países del Báltico, Lituania, Estonia y Lituania, habían deportado a chechenos, a dagestanos, estaban los alemanes del Volga, que también estaban en el Gulag, y todos ellos eran el testimonio de la resistencia contra el régimen soviético. Los ucranianos, que tenían varios grupos armados, estaba el Ejército Nacional Ucraniano, la Unión Nacional Ucraniana, peleaban tanto contra los alemanes contra el poder soviético. Hasta el año 57-58 existieron unidades armadas, grupos rebeldes en los Cárpatos, en los montes Cárpatos, peleando contra la colectivización de la agricultura ucraniana, contra los presidentes de los kolhozes, de los sovhozes. Y aquí hay que destacar que muchos de los oficiales del NKVD de Rusia que pelearon en aquel momento contra los ucranianos, contra las guerrillas ucranianas, contra las del Báltico, que también existían movimientos similares, eran los españoles que habían salido de la República y se habían ido para la Unión Soviética. Los hispanos soviéticos que habían servido al ejército de Stalin, y como tenían el conocimiento de la guerrilla, no de la guerra clásica soviética, de mandar 3 batallones de tanque, 2 regimientos de infantería, ellos tenían el conocimiento de la guerra de guerrilla y fueron asesores en Ucrania, en el Báltico, peleando contra los nacionalistas ucranianos, nacionalistas lituanos, estonios o letones, y después fueron a Cuba también. Después fueron a Cuba de asesor de Fidel Castro en el Ministerio Interior, en las Fuerzas Armadas, para la lucha contra los rebeldes cubanos en el Escambray. Pero bueno, siempre existió una resistencia social al régimen en Ucrania, en Azerbaiyán, en Kirguistán, en todas las repúblicas soviéticas. Pero si como dice el comunismo, vamos a suponer que como dice el comunismo, la nación es una construcción. Stalin decía que las condiciones de producción determinaban la nacionalidad. ¿Cómo es que después de años de tanta propaganda masiva, de control del sistema educacional, de la más férrea represión, seguía existiendo estas identidades propias y estos núcleos propios sociales, como los mineros, como los ucranianos, como tú mencionas? Mira, mencionas a Stalin y su concepto de nacionalidad. Stalin, su primer cargo que tuvo en el régimen soviético fue el ministro de las nacionalidades, era el comisario de las nacionalidades. Mientras Trotsky era el jefe del ejército rojo, mientras Trotsky fue canciller del régimen, Stalin, como era georgiano, Lenin lo había situado primero como ministro de las nacionalidades y después entonces que lo hace secretario de organización, que ese fue su cargo original del partido bolchevique. Y Stalin, basado en aquella consigna de la revolución mundial, de proletario de todos los países unidos, él lo que buscaba era, muchas de las fronteras que se crearon durante la época de Stalin, todavía hoy estamos viviendo las consecuencias de aquella demarcación. Algunos políticos hablan de la mala demarcación que se hizo en Palestina en el año 46, 47, la comisión de Balfour, y cómo se dividió mal el terreno. La guerra que estamos escuchando hoy en día entre Azerbaiyán y Armenia por el Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj es producto de la demarcación que hizo Stalin dentro de Azerbaiyán, crear un enclave o permitir un enclave armenio. O sea, todavía eso lo estamos viviendo hoy en día. Es el legado del estalinismo. Es el legado del estalinismo. Conforme lo vemos entre Kirguisia y Uzbekistán en el valle de Osh, que todavía hoy vemos pogroms de los kirguisios contra los uzbecos contra los kirguisios. Esos son resultados de la política de Stalin de las naciones. Aquel hombre nuevo soviético que querían crear, el Homus Sovieticus, como le dijo una vez un famoso escritor de la Unión Soviética, nunca llegó a crearse. El ucraniano seguía hablando en ucraniano, exigía hablar en ucraniano, pensar en ucraniano y defender su nación, igual que los del Báltico, igual que el ruso al final. El ruso no quería tampoco ser parte de ese conglomerado soviético
el ruso demócrata. Pero es increíble como la identidad resiste el embate de la técnica de la propaganda moderna, ¿no? Y del cosmopoliticismo, la globalización. ¿Por qué vemos problemas todavía hoy en Europa del Este? Porque todavía lo que define a la persona es su identidad nacional, es sus características. Una persona puede ser muy cosmopolita, hablar muchos idiomas, pero tiene un terreno sobre sus pies al cual él se siente pertenecer, no algo abstracto. Háblame de ese terreno. Verá, en el caso el ucraniano quería tener todas las libertades que pudiera tener en comparación con los vecinos. Estamos hablando de vecinos, por ejemplo, en aquella época los húngaros y los yugoslavos tenían mejor desarrollo y más libertades que cualquiera de los pueblos de la Unión Soviética. Vemos cómo, a pesar de haber sido reprimidos en el año 56, Hungría optó por un desarrollo diferente. No por ser diferente dejó de ser autoritario. De ahí que las transformaciones en Hungría fueron menos violentas que las que vimos en otros países. En Hungría empiezan en el mismo año 89, le quitan el nombre de República Socialista de Hungría y pasa a ser simplemente Hungría, le quitaron aquel escudo proletario del centro de la bandera y retomó sus colores naturales sin ninguna inscripción comunista en ella. Pero sin embargo en Polonia teníamos desde hacía 10 años, desde hacía 20 años antes, porque las primeras huelgas se dan en los años 70 de los obreros de Solidaridad, no en el 80. El 80 es el estallido general, cuando Solidaridad adquiere personalidad jurídica, inclusive, que es reconocido por el gobierno, las huelgas. Y es bien interesante para nuestros amigos en la isla, que cuando en Cuba se estaba dando el proceso del Mariel, de la salida del Mariel en 1980, se estaban viviendo en el campo socialista uno de los procesos más importantes, que fue el resquebrajamiento entre la propaganda oficial del comunista, del régimen comunista, defender al proletariado, y el proletariado enfrentarse al régimen comunista. En este caso fueron los obreros de Danzig los que llamaron primero a los obreros de Danzig, lo que estaban haciendo era una huelga en solidaridad con unos obreros mineros del sur del país. De ahí es que el nombre que viene de solidaridad. Las demandas primarias no eran para ellos, eran para otro de los trabajadores. Entonces el concepto de solidaridad obrera trabajó en contra de la dictadura. Trabajó en contra de la dictadura. O sea, socialmente hubo un divorcio entre lo que decía la propaganda con lo que estaba pasando en Polonia. Me parece a mí que el Partido Comunista Polaco era uno de los que más prestigio tenía en la región, porque había peleado en la Segunda Guerra Mundial por sus estructuras. El Partido Comunista Polaco había tenido una participación activa en la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos que en Polonia también hubo un gobierno en el exilio en Londres, y que jugó un papel mucho más destacado que el Partido Comunista. El Partido Comunista Polaco, que su nombre oficial era el Partido Socialista Unificado de Polonia, se había subordinado al Ejército Rojo. Recordemos que muchos, como Jaruzelski, eran oficiales que habían estado presos en la Siberia después del año 39. Y muchos eran rusos polacos. Y muchos eran, es que Polonia era parte del Imperio Ruso. Polonia tiene una de sus tantas independencias al resquebrajarse el Imperio Ruso, y Polonia, al igual que Finlandia, se declaran independientes. Y entonces cuando viene el inicio de la Segunda Guerra Mundial, recordemos el horrible crimen de Katyn, donde el ejército soviético, en este caso no el ejército, sino el NKVD bajo las órdenes de Stalin y de Beria, asesinaron a casi 20.000 soldados, oficiales, sacerdotes polacos. Después fue la venganza por el ventre. La venganza por la derrota que tuvieron a las puertas de Varsovia. Entonces, por lo que tú me dices, pero hay un triángulo ahí que es demanda social, sentido de identidad nacional y reclamo de libertades, que se da en estos países y es el pilar del cambio, o la rueda del cambio. Pon por ahí también el reclamo económico, la situación económica. En Polonia, esa erupción, ese explotar de la clase obrera viene por las condiciones que estaban viviendo económicamente el país. Muy severa, no había distribución, no había un abastecimiento
como el que ellos tenían anterior. No, yo recuerdo Varsovia en el año 90, en un lugar gris, una tumba parece que... Y lo era Bulgaria también. En Bulgaria inclusive vino una política de deportación de los búlgaros de origen turco. Los obligaban a cambiarse los nombres, no podían llamarse Ahmed, tenía que ser George, un nombre búlgaro, o lo mismo pasaba en Hungría. La minoría húngara en Rumanía eran también discriminados. Recordemos que el primer pastor que inicia las protestas en Rumanía era un pastor húngaro en Timișoara, no fue en Bucarest donde comienza, sino. Eso sigue siendo un problema hoy en día. Sí, en Timișoara un pastor... Tú sabes que Orban visitó Timișoara en un discurso importante ahí. Exactamente, es que esa minoría húngara en Rumanía fue el catalizador. No te digo que haya sido lo fundamental, porque lo fundamental fue aquella manifestación en diciembre del 89 frente al palacio de Ceausescu, cuando se vio obligado a abandonar un helicóptero la plaza. Pero sí, todas estas demandas sociales, por libertad religiosa, por libertad económica, por aumento de salario, por hablar en el idioma, o sea, fueron demandas sociales pequeñas en un inicio, esporádicas, con 3 o 4 firmantes de una declaración, las que después fueron obteniendo un mayor campo de acción y llegaron a convertirse no solamente en, digamos, en la Unión Soviética, en iniciativas legislativas. En este congreso que nos hacíamos referencia, donde estaba Sájarov, donde estaba Yeltsin, donde estaba Sobchak, donde estaba Popov, que después llegó a ser alcalde de Moscú. Las primeras demandas, por ejemplo, fue eliminar el artículo 6 de la Constitución, que exigía el control proclamaba el control del Partido Comunista en la sociedad soviética. ¿Cómo se aplica esto a Cuba? Estas lecciones, estas experiencias históricas, ¿cómo tú las aplicas para analizar la realidad cubana? Mira, en Cuba hay bases y hay, digamos, pretextos, justificaciones, hay causas más que suficientes para iniciar demandas sociales. Primero existe el artículo 5 de la Constitución, que le da el monopolio al Partido Comunista. El cubano debe pensar en la necesidad social de tener un país multipartidista. Martí en ningún momento habló del control o el monopolio de un partido sobre la sociedad cubana, si vamos a argumentar históricamente. Y la modernidad de hoy te tiene que permitir, para tú convivir en una sociedad, la tolerancia de pensamiento. Tienen que haber cabida para las ideas liberales, conservadoras, para ideas nacionalistas. O sea, la armonía de la sociedad en este sentido es lo que da el desarrollo, lo que permite avanzar. Cuba se encuentra en términos económicos, no te digo yo en el año 58, nos encontramos casi a inicios del siglo, una industria azucarera que ha sido desmantelada, una nación que vive del dinero que le mandan, desde el exterior con las remesas, un país que depende del turismo, sin llegar a ser una pequeña isla, un país que depende. Mira ahora lo que ha pasado con el COVID, el país, el erario está sin ninguna contribución porque llevan meses sin llegar aviones. En Cuba existen 20.000 razones para tener unas exigencias sociales, desde una educación que sea no ideológica, no política. Los padres cubanos pueden tener un gremio, llámele tu sindicato, llámele un círculo social, llámele un círculo de pensamiento, para exigir una educación que no sea una educación política ni ideológica. El cubano debe de tener acceso a una salud pública honorable. Cuando tú miras las condiciones en que están viviendo, en que se está viviendo en los hospitales de Cuba, es algo lamentable. ¿Notas en Cuba el surgimiento de un poder social independiente como Europa Central? Mira, yo lo que sí veo en Cuba son diferentes puntos de pensamiento. Y hay un tema que pocos cubanos se arriesgan a hablar, se arriesgan a presentarlo, que es el tema de la discriminación racial. Ese es uno de ellos.
quizás grupos como el de Cuesta Morúa y Madrazo, que lo plantean sin temor el régimen, y pues, se ha aprovechado para decir de que ellos han eliminado la discriminación racial, de que todos los cubanos somos iguales, etcétera, independientemente de que todo hombre nace libre y nace igual a otro, pero sin lugar a duda en Cuba todavía permanece una discriminación racial, a pesar de que el régimen haya proclamado que le han quitado. Las figuras que tú ves en el régimen son los que en Rusia le llamaban generales, mariscales de boda, que invitaban a cada boda a un general para ponerlo. Fue en una época Juan Almeida, después fue Esteban Lazo, ahora Salvador Mesa, o sea que ponen a uno para la figura de turno. El tema de la discriminación racial es un tema existente, es un tema latente y es un tema que todavía en Cuba está presente. El tema de la violencia de género en el país. Recientemente, en el 2020, yo creo que la cantidad de feminicidios, como se le llama en el periodismo hoy en día, tiene niveles alarmantes. Y en Cuba, si vamos a ver las condiciones de trabajo del obrero cubano, es una de las más bajas, menos pagado y con mayores dependencias del gobierno y unos sindicatos casados con el régimen, que yo creo que tienen razón para tener exigencias sociales independientes. Pero excelente programa, como siempre, este análisis de la realidad común que une a los países que fueron comunistas en Europa con la realidad cubana. Te agradecemos esta participación en esta conversación como parte de este curso de acción cívica que estamos desarrollando. Gracias a ustedes.